ya está disponible cefacomex.com, la plataforma de estudios virtuales en temas fiscales, aduaneros, cambiarios y de comercio exterior. Ingresa ahora y ábrete a nuevas oportunidades. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones Aduaneras. Estoy súper emocionada de volver, hace mucho que no hacíamos podcast. Estoy súper feliz de estar aquí con ustedes y con una gran invitada que tenemos el día de hoy. Ella es una persona increíble, ya la van a conocer. De pronto muchas personas del sector ya la conocen, pero los que no, les voy a contar sobre ella un poco. Ella es Laura Pinzón, es presidente de una agencia de aduanas súper grande, una de las más importantes de este país, Cefacomex. Yo creo que ustedes la han escuchado, han oído de esta súper agencia de aduanas, y pues saber qué líder hay detrás de una gran empresa es algo que nos inspira demasiado. Hoy el episodio va a ser un poco diferente porque queremos entender un poco esa mentalidad que hay detrás de una gran líder en una empresa tan importante para nuestro país. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida a Laura Pinzón. Lau, bienvenida a este espacio. Qué rico tenerte aquí con nosotros. Bueno, Manu, excelente, gracias. Toda mi admiración a lo que haces. Realmente has reformulado la estrategia de los abogados aduaneros, enseñándonos, divirtiéndonos. Me gusta mucho ese toque como tan humano que le has dado a las aduanas y también al aprendizaje. Toda mi admiración hacia ti. Ay, gracias, Lau, de verdad que agradezco mucho tus palabras y quiero que nos cuentes un poquito de ti. Cuéntanos sobre Laura como persona y también nos cuentas sobre Laura como esa líder de una gran empresa como Cefacomex. Pues como ya lo dijiste, en este momento mi cargo es presidente. Yo lidero Cefacomex y también tengo a mi cargo otras 3 empresas de carga, de zona franca y un hotel corporativo, entre otras. Y pues recientemente fundé Onboarding, que ya vamos a hablar de eso. Tengo 37 años, soy casada, no tengo hijos. Estudié recursos humanos y economía en Australia. Me fui, la historia que le cuento a las personas es que me fui queriendo ser zootecnista porque mi amor hacia los animales siempre ha sido como lo que me mueve. Y estando allá, por cosas de la vida no pude ingresar porque eso no me daba puntos para quedarme en Australia. Entonces, bajo la influencia de mi padre, que era como una persona con mucha influencia sobre mí realmente en ese momento, tomé la decisión de empezar a estudiar economía. Hice un double degree, estudié recursos humanos y fue una experiencia súper bonita porque en Australia la mayoría de las personas trabajan y estudian. Eso de estudiar solo no es como lo común. Fue una educación muy global, tuve profesores chinos, profesores indios, profesores ingleses, y eso a mí me dio un cambio de perspectiva de la vida muy, muy importante. Yo no sabía para qué estaba estudiando eso, honestamente, era como un plan B que básicamente mi papá eligió por mí, pero con el paso de los años he entendido que era lo que tenía que estudiar y que me generó un valor enorme para poder estar pues donde estoy hoy. Wow, o sea, eso es una historia increíble, además como el bagaje que te da haber estado en otro país, estar con otras culturas, con otras personas, pues con pensamientos y costumbres tan diferentes a las que uno tiene acá en este país. Entonces, esa experiencia tuya en Australia te llevó a entender como este proyecto de mi familia tiene una empresa grande, o cómo te diste cuenta de que tenías que llegar acá a tomar las riendas de la empresa. ¿Cómo pasó eso? Cuéntanos de tu historia, de cómo llegaste hacia Comex después de salir de Australia. No sé, quiero detalles. Como muchas veces los hijos de papi no valoramos como lo que hacen nuestros papás, o a veces no es que no lo valoremos, pero queremos construir nuestro propio camino, ¿no? Y el sueño muchas veces de los papás es como siga mi legado y haga lo que yo no, y tenga lo que yo no tuve y haga yo lo que yo no alcancé. Y mi papá era de ese prototipo de padres, como de yo quiero que mis hijos sean empresarios y administren las empresas que yo voy a crear, y mi hermano y yo éramos
muy diferentes, ¿sí? Mi hermano es politólogo, siempre le ha encantado el arte, las humanidades, y a mí los animales, entonces como que eso y las aduanas no rimaban por ningún lado. Entonces cuando yo me fui, realmente nunca en mi plan de vida ni en el de mi hermano tuvimos trabajar con mi papá, o sea, era como, sí, cada uno quiere su camino, y realmente nuestra infancia transcurrió entre una ausencia de un padre por su trabajo. Mi papá era absolutamente entregado a su trabajo, a su empresa, a su gente. Para él los festivos era como un desparche porque a él le encantaba su trabajo. Entonces, claro, mi hermano y yo, que el levante, que el estrés, que aprendieron cuando nosotros éramos niños, a veces mi papá nos decía los fines de semana como, camina y me acompaña que, no sé, en Honda pararon un camión y lo van a prender. Entonces el fin de semana era eso, y nosotros veíamos a mi papá tan estresado que pues en ese momento decíamos, no queremos eso para nosotros. Pero la vida es muy sabia, es muy curiosa. Entonces, bueno, di toda esa vuelta, yo me fui para Australia queriendo quedarme en Australia, era como mi sueño de vida. Y al final, mi papá toda la vida, Manu, me decía algo, y es como, ojalá vuelvas, porque Colombia necesita gente profesional, necesita gente que venga a ser país. Y eso de hacer país para mí era como, yo no lo entendía, como cómo hacer que hacer país, pues el país está hecho. Y literalmente mi hermano y yo sí crecimos siendo un poco, pues en una burbuja muy protectora de un papá que nos dio muchas cosas a nivel material también. Entonces, esa necesidad quizás de construir un país para nosotros no era tan clara, ¿sí? Bueno, hablo más por mí, mi hermano sí lo tenía más consciente. Entonces, bueno, con el tiempo yo acabé mi degree y le dije a mi papá como, bueno, ahora quiero estudiar una maestría, ¿no? Como no estoy perdida en la vida, no sé a qué hacer. Mi papá me dijo, si la quieres estudiar, págatela tú. Y pues ahí cuando yo dije, ¿cómo así? ¿En qué momento me cancelaron el cajero automático? Entonces él me dijo, vente para Colombia y decides qué quieres hacer porque pues yo no te voy a pagar algo más. Entonces yo dije, bueno, pues yo no tenía razones para no volver a Colombia, ¿sabes? Yo en Australia conocí mucha gente que me decía como, yo estoy aquí porque a mi papá lo secuestraron, porque no quiero volver a Colombia porque me pasó esto, pero yo no tenía razones para no volver. Yo amo Colombia, entre más crezco, más lo amo. En ese momento igual extrañaba. Y cuando llegué acá, mi papá, siendo muy sabio, me dijo como, mira, como tú estudiaste recursos humanos y él sabía que era lo que a mí me gustaba, ponte a manejar estas cositas en Siacomex mientras decides qué vas a hacer. Eso fue como a mis 21 años y desde ahí nunca más me fui. Nunca más me fui. Empecé por tema de recursos humanos y ahí cuando entré descubrí el verdadero papá que yo tenía, ¿sí? Porque una cosa él era como papá, otra cosa como jefe. Y era un tipazo, mano. Yo como que cuando lo vi, yo dije, wow, este es el papá que yo tengo, wow, esto es todo lo que hace, esta es la manera como lidera, este es el cariño que transmite. Me encontré con una empresa súper cálida, una empresa que realmente tenía un objetivo en la vida de las personas. Y me fui enamorando, empecé haciendo recursos humanos, me fue yendo bien, empecé a conectar. Pero pues yo de aduanas realmente sabía muy poquito, sabía lo que me explicaba mi papá fuera de... Eso es increíble porque cuando uno empieza a trabajar con la familia, pues uno entra como con una, no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó que yo entré con actitudes que yo soy la familiar. Entonces, no sé si de pronto, o sea, cómo fue entrar y que todo el mundo supiera que tú eras la hija del dueño, cómo fue esa sensación tuya, cómo tomaste esa actitud de, bueno, yo soy pues una trabajadora más, o cómo sentiste ese cambio, porque pues finalmente la empresa no deja de ser de tu familia, entonces es como que la mentalidad de las personas que te ven es como allá es la hija del dueño, pero ¿cómo hiciste para diferenciar eso con el resto del equipo de trabajo?
Mira, hay algo que yo le agradezco mucho a mi papá Manu y a mi mamá, y es que a Mario y a mí nos criaron con mucha humanidad y con mucha humildad. El sueño de él era que yo viniera realmente a liderar la empresa, pero él me hizo empezar por el principio, ¿sí? Entonces mi cargo fue auxiliar de recursos humanos. Él nunca me puso en el inicio como véngase a la jefe ya. Eso me gustó mucho, pues porque me dio mi lugar, y mi lugar era empezar desde abajo, haciendo y aprendiendo. Y también pienso que la cultura de la organización, digamos que le tenían tanto cariño a él y tanto respeto, que también transmitían eso hacia mí, ¿sí? Entonces no era como ese miedo o como ella es la hija del dueño, entonces no le digan, sino al contrario, había como un sentimiento de bienvenida, y yo pues, no te puedo explicar la manera como las personas siempre me han dado la mano en esta empresa, ¿sí? Porque pues, yo llegué sin saber nada, y a poco, yo nunca he estudiado aduanas, los cursos que hago, los webinars, aprendo de esa manera, leo mucho, pero la forma como yo he logrado construir el conocimiento es a través de la ayuda de las personas que trabajan conmigo. Y eso marca totalmente la diferencia en ese camino que tú has construido. Eso te quería preguntar también, cómo conectarlo con esa mentalidad, o sea, ¿qué te ha llevado a ascender dentro de tu misma empresa? Porque finalmente empezaste por un cargo, digamos, uno, y ya estás en un cargo presidente. O sea, ¿cómo has ascendido a lo largo de tu carrera para llegar a donde estás sin sentir como, o sea, obviamente yo sé que uno siente como esa angustia de juepucha, hay que sacar adelante esta empresa, tenemos que luchar por todos los trabajadores, como cargarte encima una empresa, pero eso al lado como de empresaria dueña de la empresa versus tu lado de soy empleada también de la empresa, o sea, cómo lo manejas y cómo manejas esa mentalidad para poder haber crecido y ascendido dentro de la empresa. Yo siempre le digo a mi equipo que la manera de un líder para mí de escalar y de solucionar es ganándote a tu equipo, pues ganándote a tus clientes, la confianza de los clientes. Puedo decir que hoy siempre me ha ido bien en esa parte, porque yo con los clientes soy directa, soy transparente, pero hago todo por cumplir a lo que me comprometo. Y cuando hay un problema, soy la primera que pone el pecho, ¿sí? Como diciendo, bueno, pasa esto, y eso los clientes lo agradecen mucho, ¿sí? No el presidente que uno lo llama 100 veces y por allá apareció 15 días después, o nunca puso la cara. Pero con la empresa, mi mentalidad, Manu, siempre ha sido la de rodearme muy bien, ¿sí? O sea, entender que yo no me las sé absolutamente todas, me sé las menos, rodearme muy bien de buenas personas, pero ganarme mi equipo, ¿sí? Ganármelo estando al servicio de ellos, ganándome, haciéndolos entender que yo estoy para ellos, para que ellos también se apoyen en mí. Y creo que también la otra cosa que a mí me ha ayudado mucho es la toma de decisiones. Y eso es como, pues yo no sé, es uno donde lo desarrolla, pero yo creo que ver a mi papá, y ahí sí esto viene de cuna, ver a mi papá siendo siempre un empresario que tomaba decisiones difíciles, que tomaba riesgos, que eso a mí me llevó a ser una persona que es muy determinada en las decisiones y que se arroja y que toma una decisión, salga bien o salga mal. Pero muchos líderes muchas veces nos quedamos sin tomar decisiones, y creo que eso es el peor, digamos que, catalizador de un problema. Entonces creo que ha sido eso, como rodearme bien, el tema de tomar decisiones a tiempo, y el tema pues de ganarse la confianza del equipo. Eso es muy importante. Yo creo que eso que tú dices es algo que son lo que caracteriza a un líder, ¿cierto? Yo he notado, he estudiado un poco, he estado estudiando mucho sobre el liderazgo,
Y una de las características más grandes de un líder es eso, la capacidad de tomar decisiones y asumir las consecuencias de las decisiones que toma, ¿sí? Yo desde mi lado te veo a ti como una mujer inspiradora, impresionante. Eso es como que tú llegas y hay energía por donde tú pasas, eres una persona súper alegre, que eres generosa, siempre quieres como dar y dar y dar y te preocupas mucho por los demás. Mira que llevamos, no sé, 3 veces encontrándonos y esas 3 veces apenas que nos conocemos, he notado esa gran característica que tú tienes de ser una mujer generosa y abundante, ¿cierto? Siento que quieres entregar todo lo que tú has obtenido de la vida, quieres enseñar, quieres como ayudarle a más personas. Y me gustaría que nos contaras esa mentalidad de liderazgo, cómo la cultivas, o sea, qué hábitos o qué prácticas haces o cómo has llegado a ser esa mujer que energéticamente se siente en una vibra tan alta como la que tú uno puede percibir de ti. Pues es difícil la pregunta, pero algo que mi esposo se ríe mucho, Manu, y es que yo tengo, o sea, yo he invertido mucho en mí, en la parte espiritual, ¿sabes? Como en esa búsqueda interior, como en reconocerme, como en volver a mi niña interior, como en reconciliarme también con ciertas cosas de mi pasado, de mis padres. Entonces yo tengo coach personal, coach ejecutiva, psicóloga, terapeuta, coach cuántica, que hoy en día son mis amigas, sí, pues puedo decirlo, pero he hecho una inversión profunda, ¿sí? Económicamente, en tiempo, no sé, yo creo que para mí la respuesta a eso es cuidarse uno mismo, ¿sabes? Yo desde muy pequeñita como que me he esforzado a mí me gusta mucho el budismo y en el budismo la gente dice que hay que priorizarse uno mismo y yo desde pequeñita entendí que eso era súper importante de cuidar la energía, de cuidar las relaciones, de qué haces con tu tiempo libre, pero creo que eso también viene de esa búsqueda constante de querer ser una persona mejor, más equilibrada y pues de rodearme de gente que me ha ayudado mucho a eso. Yo siento que cuando una persona se sana a sí misma o hace todo el esfuerzo por sanarse, por mejorarse, por siempre estar buscando como su mejor versión, es una persona que hiere menos a las demás personas, porque yo siento que las personas netamente básicas en su búsqueda del ser, o sea, como que no se preocupan tanto por eso, son personas que hieren a otras y ahí es donde uno encuentra liderazgos errados, liderazgos que de pronto en vez de, ya no es liderazgo, es como el jefe que está siempre por encima y es lo que yo diga y es como yo lo diga y a la hora que yo lo diga. Y eso ya está hoy en día muy mandado a recoger, ¿cierto? Sobre todo porque las personas que están detrás de nosotros, que son las que constituyen nuestras empresas, son personas cada vez más jóvenes, con otra mentalidad súper diferente y ese liderazgo que tú estás haciendo, que eres inspiración para muchas de las personas con las que tú trabajas, porque lo sé, hay personas que me siguen que me han dicho que trabajan en Siacomex y que sienten que tú eres una mujer muy inspiradora. Entonces, lograr ese impacto en las personas con las que tú trabajas, me imagino que pues ya se te da genuinamente gracias a todo el trabajo que tú has hecho interno en ti misma y todo. Sin embargo, hay algo y es como ese amor por tu empresa, ese amor por tu gente, ese amor que te inspira como a ser una mejor líder todos los días, ¿cierto? Pero también han existido cosas que, pues pucha, uno dice, uff, ¿por qué hice esto? ¿Por qué dije esto? Que son esas cosas que a uno lo hacen reflexionar y mejorar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál ha sido como esa experiencia o ese rol, o más bien como no error, no pensemos en el error un error que uno haya cometido, sino como esa experiencia que tú tuviste que te hizo clic y te hizo cambiar y pensar y repensar las cosas para hoy ser una mejor líder? Bueno, han habido varias, pero creo que una mano es en ese mundo de querértelas saber todas o de que tú eres la persona que toma las decisiones.
A mí me han pasado muchas cuentas de cobro ser una persona de pronto muy precipitada, ¿sabes? Como que no hace una pausa, como que dice, no, esta es la decisión y aquí es, y en la reunión la tomo y no escucho a todas las partes y tiene que ver un poco con esa sobradez que uno va como desarrollando. Y realmente eso me ha jugado muy malas pasadas. Yo creo que he tomado decisiones, sobre todo no escuchando el 100% de la historia, no escuchando a la gente. Eh, y eso pues me ha generado cosas como que he herido susceptibilidades de personas, quizás les ha afectado su desempeño en el trabajo, quizás he ocasionado que algunas personas tomen la decisión de irse. Y digamos que yo asumí este rol muy joven y la juventud también viene con eso, ¿no? Yo pues no me culpo, pero sí hice un compromiso muy grande a corregirlo, a ser una persona más pausada, una persona que se toma más el tiempo de analizar antes de emitir un juicio o de tomar una decisión que puede, pues en efecto, afectar a más personas. Entonces creo que ahí tengo mucho todavía por crecer, a veces la emoción todavía me consume y me dejo llevar, pero ahí trabajo mucho, en no volverme esa persona soberbia, sobrada, que, yo ya he tomado estas decisiones, entonces una más, una menos, y, y en esa falta de análisis y de perspectiva, llevarme gente por delante. Entonces, ¿cuál sería como ese consejo que tú nos podrías dar a las personas que de pronto estamos en ese camino de ser líderes o en esa búsqueda de lograr algún liderazgo en la vida, ¿no? ¿Cuál sería ese consejo que a partir de esa experiencia le pudieras dar a las personas? Ay, pucha, es difícil, mano, pero yo creo que es interesarse genuinamente por las personas, ¿sí? Genuinamente, pero si uno no se interesa porque puede pasar, porque su equipo de pronto no le genera esa inspiración, pues o cambiar de equipo o hacer una búsqueda profunda de qué está pasando, ¿sí? Porque, y no digo cambiar al equipo, sino cambiar de trabajo, porque yo creo que si uno lidera y genuinamente no le interesa a la gente que está impactando con su liderazgo, pues va a ser algo fingido, va a ser algo que no tiene realmente una trascendencia, eso creería. Eh, para liderar, yo pienso que hay que ser muy curioso, curioso en entender la gente, en entender sus comportamientos, su historia, eso a mí me funciona mucho. No es lo mismo liderar a una persona que viene del campo, a una persona que viene de la ciudad, a una persona que de pronto sus padres, no sé, los abandonaron o desde chiquitos, desde los 13 años, tuvieron que empezar a trabajar. Y cuando tú te enteras de la historia de la gente, puedes empezar a entender por qué las personas se comportan así, por qué toman ciertas decisiones, por qué se sienten atacadas. Todo eso a mí me parece pues que es importante. Entonces yo creería que si hay un interés genuino de conocer la gente, de conectar y de ganarse a la gente, es muy importante. Siempre la gente habla de ganarse al jefe, ¿cierto? Pero yo como líderes, a mis líderes, les digo que para mí el labor del líder es ganarse a su equipo, ¿sí? Es hacer que todo el mundo te crea, es influir en las personas de verdad, es hacer que las personas te sigan, pero no porque eres el jefe, sino porque confían en tu trabajo. Y hay personas que son más difíciles de ganarse que otras. Hay personas que son muy reservadas, que no comparten o que te tienen cierta, digamos que, no sé, como no envidia, sino como que no le caes tan bien. A mí me pasa muchas veces. Y yo digo, me tengo que ganar a esta persona porque es muy buena en lo que hace, pero siento que no le genero credibilidad y es muy importante que en los equipos, pues las personas de verdad crean en su líder. Entonces creo que por ahí, y a veces hay jefes que llegan al cargo y dicen, no, pues si no le gustó el jefe, pues culpa de él o él es el que tiene que ganarse mi confianza, pero para mí es al revés.
Esa es la diferencia entre un líder y un jefe. El líder siempre está con el equipo, sacando al equipo adelante, todos trabajamos en equipo y pensamos en equipo, y el jefe siempre es el equipo me jala a mí, las órdenes las doy yo. Entonces, eso, gracias a Dios, últimamente ha cambiado bastante porque la generación de hoy en día cada vez sí se ensimisma un poco más, piensa más hacia adentro, quiere cambiar, mejorar. Em, Cuesta un poco como el choque de generaciones, ¿cierto? ¿Cómo haces con ese manejo de personal que de pronto es tan joven y que tiene toda esa otra mentalidad? ¿Cómo haces para tú como persona romper esos estereotipos que tienes de la generación, digamos, tuya, de la generación mía, de otra generación? Porque todas, o sea, pasan 2 años y ya es otra generación totalmente diferente. Entonces, pucha, ¿cómo manejas tú ese romper tus esquemas para poder adaptarte a tus líderes que son personas con otra mentalidad? Sí, a mí me gusta mucho eso. Manu, acuérdate que yo estudié recursos humanos y de ahí entendí que el liderazgo de estas generaciones y entender las motivaciones de las personas era diferente. Y aparte yo, cuando fui a Australia y tuve la oportunidad de trabajar allá, pues lo que te decía, trabajé con personas de la India, de China, de Hong Kong, de Australia, sobre todo eso, de Vietnam, de Malasia, y ahí se me abrió a mí un mundo de decir, wow, qué diferencia. O sea, entonces cuando llegué a Colombia y empecé a liderar, pues yo era muy joven. Y cuando me quedé a cargo de la gerencia de Siacomex, que tenía entre 24 y 25 años, me encantaba trabajar con gente joven, man. Cosa que no pasaba en ese momento, ¿sabes? ¿Pero por qué? Pues porque yo los entendía, porque eran mi generación. Entonces, esos millennials que salían en la revista Dinero de que no sirven para trabajar, solo quieren vacaciones, solo les gustan los perros, no quieren hijos. Yo decía, esa soy yo, ¡guau! ¿Sabes? Y yo me identificaba un montón con esas personas que en ese momento estaban empezando en la empresa y para mí fue algo muy fácil. Pero, por ejemplo, si tú me preguntas cómo fue trabajar con mi papá, eso fue muy difícil. O sea, el cambio generacional, los choques que teníamos de cómo cada uno quería llevar la empresa, ¿sí? Y poderle ayudar a él a transformar de pronto esa mentalidad, esa manera, pues era muy difícil porque literalmente los papás te dicen, usted no me va a enseñar a ser hijos. Y es, si a Comex era su hijo, yo no podía llegar a decirle cómo llevarla mejor o qué hacer desde el área de talento humano para motivar más a las personas. Entonces, cuando él ya pues no está, mi papá fallece, yo logro estrechar pues mucho el vínculo con la gente joven porque pienso como ellos y entonces empiezo a cambiar la estructura, la motivación, la dinámica, la comunicación dirigida hacia los millennials. Y luego llegan los centennials y pues todas estas generaciones nuevas que a mí me encantan. Yo, de las cosas que a mí más me gusta es trabajar con las personas jóvenes porque vienen con un chip que a mí me motiva, que me hace cambiar la perspectiva, que me desestabiliza, que me reta, porque las nuevas generaciones retan. Y pues mi clic ha sido que me gusta y me encuentro con muchos empresarios en que pues no le están dando chance a estas nuevas generaciones, ¿no? Nos quedamos repitiendo a veces como loritos lo que yo decía en el cierre de onboarding que me escuchaste y es, no, la generación de cristal, no, los jóvenes no quieren trabajar. En mi experiencia, y respeto la experiencia de todos los empresarios, pues en mi experiencia no es cierto, ¿sí? No es cierto en mi experiencia. Lo que pasa es que las empresas, Manu, tampoco nos hemos esforzado por renovarnos lo suficiente desde el interior, ¿sí? Nosotros queremos gente joven que llegue comprometida, que llegue con propósito, que llegue responsable, pero del otro lado, ¿qué está haciendo la empresa para generar ese compromiso, esa responsabilidad y ese propósito? Y para alinearnos a la cultura de estas nuevas personas. Desde la forma en que nosotros comunicamos, vemos a quién le estamos hablando. Entonces somos empresas todavía, muchas veces,
que le estamos hablando a personas de 60 años o de 50 años, cuando nuestro público que trabaja en la organización, pues son personas que tienen 25 y el mensaje no lo reciben de la misma manera. Entonces, pues para mí el trabajar con generaciones es de las cosas que más me gusta. En la empresa de nosotros tenemos personas que ya están pensionadas y siguen trabajando. Tenemos personas ya como, bueno, tú no, que eres más joven, pero como yo que ya estoy cerquita a los 40, entonces ya somos otra generación y estamos repletos de jóvenes. Desde los 18 a los 25 hay un grupo súper importante y no me demuestran sino compromiso, resiliencia, carácter, aguante, responsabilidad. Pero cuando tú de verdad los pones en un lugar donde ellos se sienten motivados, reconocidos, donde se alinean con la empresa, no solo porque, ay, sí, hacemos muy bien el agenciamiento aduanero, sino que detrás de eso también estamos construyendo una historia que a ellos les genera valor a su vida, ¿sí? Entonces es un tema de alinear la empresa y de ir transformando la empresa, de ir transformándola hacia la gente que está construyendo la empresa. Y creo que la mayoría de las empresas no nos hacemos esas preguntas, Manu, nos quedamos detenidos en el tiempo. En el tiempo y en el día a día de las operaciones, porque también las agencias de aduanas y todas las empresas que estamos en ese sector sufrimos del día a día, o sea, es como chicharrones diarios, todo es un tema, todo es urgente, todo es para allá, y como todo es para allá, ¿quién se preocupa por el mañana? ¿Quién se preocupa por la estabilidad mental de nuestros trabajadores? ¿Quién se preocupa porque todo el mundo esté bien? O sea, realmente la labor de ser empresario es muy difícil. Muchas personas dicen, yo quiero ser empresario, no, y ya cuando estás metido en la piscina del empresario te estás ahogando y tú eres muy pucha, auxilio, necesito respirar. Así somos los empresarios, literal, mirando cómo llegar a la orilla para ver si respiramos un poquito, porque eso es la sensación que yo he visto de todos los empresarios y la mía propia, Lau. Esto de liderar equipo es duro. Esto de crecer es muy complejo porque realmente uno a veces no sabe si va a llegar al mes con las utilidades del punto de equilibrio, o sea, es un estrés todo el día. ¿Cómo hiciste tú? Porque recibiste muy joven la empresa y al mismo tiempo pasar por un duelo, porque no, o sea, yo me identifico mucho con el tema del duelo. Yo llevo un año que no he podido con él, o sea, es como que no sé qué hacer con mi vida, se me fue la mitad de mi vida y yo no me ubico, es como que quién soy, dónde estoy, por qué estoy aquí, cuál es mi propósito en la vida, como que toda mi vida está muy conectada a mi papá. Siento que la tuya también. ¿Cómo fue a soportar el duelo y luego cargarte una empresa encima a nivel emocional? ¿Eso te conectó con tu propósito o cómo llegaste como a iluminarte para decir, pucha, vamos para adelante con esta empresa? Mi propósito no surgió, sino yo creo que hasta ahora, la verdad. Mira, mi papá tuvo muchas facetas para mí. O sea, yo cuando era chiquita tenía una visión de mi papá, de adolescente otra. Siempre fui una persona un poco irreverente con él, ¿sí? Con sus formas, porque, no sé, tenía cosas que yo cuestionaba, que no me gustaban. Mi hermano también se rebelaba mucho con él. Cuando entro hacia Comex y lo conozco como era de líder, yo me enamoro, ¿sabes? Fue como, wow, ¿qué es esto que me estoy encontrando? Y en ese tiempo que trabajamos juntos, que fueron como unos 4 o 5 años, que él me formó, Manu, porque él me llevaba a todo, a todas las reuniones, sin que yo supiera, yo solamente iba de observadora, pero eso fue tan valioso, tan valioso. Él me decía, te voy a presentar a mis contactos. Incluso yo de niña pues iba a las cenas con él que lo acompañaba y ya conocía a los clientes, pero pues yo era una niña, ¿sí? Tenía, no sé, por ejemplo, 12, 13 años. Después mi intención nunca era como, ay, venga, yo me preparo para que algún día yo voy a estar ahí. Como lo dije, yo nunca soñé estar en los zapatos de mi papá. Entonces cuando él muere, bueno, esa época que trabajamos juntos, Manu, yo descubrí un líder impresionante, ¿sí?
reconocí en él como una figura, como un psicólogo sin estudios, porque mi papá era una persona que le llegaba a la gente de una manera impresionante. Fue mi colega porque yo me apoyaba en él cuando tenía un lío y no sabía cómo resolverlo. Fue mi jefe, pero era un jefe del que yo me sentía muy orgullosa. Descubrí un papá, un amigo, nos íbamos a tomar una cerveza juntos, ¿sabes? Y a escuchar salsa. Y yo creo que en ese periodo yo sané absolutamente toda la relación que tenía con él. Y cuando él se va, para mí fue durísimo, sí, durísimo. Hay una historia chistosa y es que él a mí me había despedido, ¿sí? Él a mí me había despedido en una discusión que tuvimos porque yo lo llevaba mucho al límite, ¿sí? Yo lo contradecía mucho en el trabajo. No me siento orgullosa, quizás era en ese momento de la inmadurez, pero yo también quería generar un cambio para esta organización y yo ya venía aprendiendo, o sea, 4 o 5 años yo ya venía escalando, yo ya sabía, ya había ganado licitaciones, entonces yo ya me sentía como empoderada para proponer cosas y él muchas veces era muy resistente, entonces no me acuerdo ni siquiera por qué fue la discusión, pero él me saca de la empresa, o sea, un día tenemos un inconveniente, él me dice, hasta aquí vas. No te quiero, o sea, él me dijo, como te recuerdo que el capitán de este barco soy yo, no eres tú, y trabajas hasta hoy y entrégale a tal persona. No en este tono que lo estoy diciendo, en un tono... Entonces, a mí me hicieron despedida en CIA Comex, yo me fui, le entregué a una persona, eso fue súper triste, porque yo no sabía qué quería hacer en mi vida. Al final yo no tenía un plan B, ¿no? Era como, pues, este era el plan que yo estaba construyendo. Duramos 6 meses sin hablar, 6 meses donde él no me desvincula de nómina, o sea, él me despide, pero no me desvincula. Y él se va por primera vez a Francia a conocer a su sobrina y mi mejor amiga, a quien se le murió el papá, ella me decía, Lau, yo sé que tú crees que no cometiste el error, pero llámalo, no dejes las cosas así, llámalo, mira, él es una persona muy importante para ti. Y pues yo sufría mucho estar alejada de él y él también sufría, o sea, a mí la gente me contaba que él sufría mucho. El caso es que él se va de viaje y yo ese día lo llamo y le digo, pa, te recojo y te llevo al aeropuerto y él me dice, sí. Y ese día hacemos las paces. Mi papá se va como por, no sé, 3 semanas y cuando vuelve, a los 5 días, 8 días, no tengo bien los tiempos, él fallece de un aneurisma. Y yo, Manu, no le puedo agradecer más a la vida haberme dado la oportunidad pues de reconciliarme, ¿no? De poder, digamos que poner ese orgullo sobre una discusión laboral que pues al final discusiones laborales son un juego, el trabajo es un juego, no debería ser más. Y entonces nos amistamos tal, y cuando él se va para mí es supremamente difícil porque quedo como sin la sombrilla protectora, ¿cierto? Pero después entendí que él todo ese tiempo se había esforzado por formarme. O sea, mi papá lo hizo muy bien. Entonces se vienen a mí todas esas reuniones, la manera como él dirigía, como él hablaba. Y al día siguiente yo ya estaba trabajando. Al otro día, pues, Manu, mi decisión fue volver a trabajar porque habían 1000 cosas por hacer, había clientes, había permisos, pero sobre todo había un equipo de personas que esperaban pues, que la empresa continuara y que tenían mucha incertidumbre, pero sobre todo tenían el corazón roto por haber perdido el líder que para muchos era pues, el mejor líder que habían tenido. Y pues yo decidí asumir ese liderazgo, me sentía lista, me sentía competente. Y pues ese duelo fue muy difícil. Fíjate que yo nunca tuve duelo hasta como después de 8 meses que un día no me pude como parar de la cama. O sea, fue como yo en ese tiempo trabajé muy bien, yo me sentía como muy bien. Y un día
me levanté así como súper triste, me dolía el cuerpo y pues entendí que esa era como la manera del cuerpo de pedirme también una pausa y de ser consciente pues que la persona más importante de mi vida en términos laborales pues se había ido, en términos no laborales, sino en términos también como de proyección, no sé cómo decirlo, mi papá para mí era como la visión de la vida, ¿sí? Entonces tuve un duelo muy duro en ese momento, pero como que fue cuando ya la empresa se había nivelado, ya los clientes estaban tranquilos, ¿sabes? Como que el cuerpo me dijo, listo, ahora sí ya. Porque antes de eso, cero duelo, o sea, fue como mi papá muere un domingo y el lunes, hágale. Uy, no, Lau, no lo recomiendo. ¿Cómo ahorita con la retrospectiva del tiempo, ¿cierto? Analizas que debería uno tomarse en serio como a veces esas cosas, porque nosotros somos hiperproductivos últimamente cada vez, o sea, como que siento que esta época se vuelve, estas épocas de la vida donde uno ya es trabajador, ¿no? Ya uno es una persona adulta, le toca trabajar. Es como primero mi carrera y luego yo, ¿cierto? Yo eso lo he notado en mucha gente, a pesar, no importa la generación que sea, he notado que están más preocupados por su trabajo, por su éxito profesional y no se fijan tanto en el interior. Cuando ya el cuerpo dice, juepucha, amiga, date cuenta, o sea, te tumba y ya es como que, o sea, como que de verdad respira, necesitas salir adelante, necesitas hacerte cargo, necesitas pensar en ti, necesitas, juepucha, si no el cuerpo empieza el tic en el ojo, empieza el dolor en el oído, empieza que no eres capaz de moverte, o sea, de verdad eso es muy complicado. ¿Cómo manejas eso tú a nivel de ahora? Porque tú me dices que tienes pues como mucho acompañamiento y mucha inversión en ti, coaches que te ayudan, que te dan una mentalidad también como de presencia, de propósito. ¿Cómo conectaste ese propósito y cómo conectaste como tu propósito de vida con tu propósito profesional? Porque a la final se han unido. Yo veo que es como que se han unido y como esa labor como humana, como ser social, se conecta con tu ser empresarial. Sí, yo pienso, Manu, que hasta ahorita la vida me está permitiendo ver por- para qué hice todo ese proceso, ¿sí me entiendes? Yo creo que un duelo pues sí debería acompañarse de personas profesionales, sí debería tomar pausas para entender lo que pasó, sí, para reconstruir, para rediseñar, para recalcular. Pero tú te das cuenta que en este mundo no siempre la vida te da espacio para hacer el duelo. Yo si lo hubiera querido, lo hubiera podido tener, pero hemos tenido casos alrededor de personas que han tenido duelos y no pueden parar porque es que no pueden parar de trabajar, porque es que no tienen de pronto el ingreso económico para pagar un psicólogo, ¿cierto? Entonces es fácil pues hablarlo desde mi perspectiva, pero yo sé que en la mayoría de las personas puede que no suceda de esa manera. Sí creo que es importante acompañar el duelo siempre a algún profesional, ¿sabes? Y darse el tiempo pues, de sentirlo. Yo cómo conecté mi propósito hasta ahorita, creo que lo estoy conectando. Yo entendí que generando empresa, generando empleos dignos, donde la gente aprendiera y fuera feliz y se realizara y usara así a Comex como un trampolín para llegar a cosas más grandes, eso a mí me hacía feliz, como que ver ese crecimiento, ese florecimiento, ese desarrollo, como esta persona empezó aquí, pero mira dónde va, eso a mí me generaba mucho bienestar. Pero ahorita digamos que con esto que contaré más adelante, creo que hasta ahorita estoy empezando a ver ese propósito, ¿sí? Ese propósito de haber estudiado de pronto una carrera que no era la que yo quería en ese momento, de haber trabajado con mi papá por tantos años sin saber para dónde iba, porque yo no lo sabía, luego de haber resistido ese duelo y esos tiempos difíciles. Tampoco en ese momento sabía para qué lo hacía, mano. Lo hacía de forma automática por una decisión que tomé y dije, lo voy a hacer, pero no sabía para qué, ¿sí?
Y ahorita creo que estoy recolectando, cosechando todo eso, cosechando y viendo y concatenando todo eso. Claro, total. Hablemos un poco de ese pues de ese prospecto de proyecto de vida que uno dice como, eso es lo que yo creo. Yo creo que este es mi propósito. Yo lo llamo el prospecto porque uno todavía no sabe hasta que sabe, ¿cierto? Entonces, no sé si en tu caso sea un prospecto de proyecto o de propósito, o ya de verdad te diste cuenta, wow, me iluminé, este es mi propósito en la vida, ¿sí? De ahí, no sé si ese proyecto o propósito sale onboarding. Quiero que nos cuentes un poco sobre esta iniciativa tan espectacular que es pues también por lo que nos conectamos y es algo como que siento que va muy alineado con ese propósito o con ese proyecto de vida de ambas y es poder de alguna manera impactar la vida de personas a través de o la educación o la profesionalización o el trabajo, ¿cierto? Que finalmente eso impacta y cambia demasiado la vida de la gente que vive este proyecto. Entonces, cuéntanos qué es onboarding, cómo nace, cuál es el propósito de onboarding, cuál es tu propósito con onboarding, todo. Sí. Bueno, Onboarding es un proyecto que lanzamos en 2025, Manu. Es muy reciente, tú lo conociste. Es un proyecto que iniciamos con 21 jóvenes de diferentes contextos económicos, ¿sí? Y nace porque, digamos que es la unión de dos mundos que a mí me gustan mucho y es trabajar con los jóvenes generando empleo y el comercio exterior. Generar oportunidades a través del comercio exterior, yo pienso, y este sector yo lo amo porque me parece que es un sector muy próspero, mano. O sea, es un sector que genera todo el tiempo dinamismo, aprendizaje, riqueza, ¿sí? Oportunidades, lo hablábamos al inicio del podcast, y es las personas todo el tiempo están buscando trabajo, pero hay todo el tiempo empresas buscando personas, ¿sí? Y es un sector en el que hay oportunidades de crecer profesionalmente. Entonces, yo empezaba a observar y yo decía, hay mucha gente queriendo entrar a este sector, pero no saben cómo. O sea, y pues estudiar negocios internacionales muchas veces no es la respuesta. Y por el otro lado, hay muchas empresas buscando gente para trabajar comprometida, con actitud, con ganas, con algo de experiencia y no lo encontramos. O sea, tenemos un déficit de personas en comercio exterior muchas veces que no encontramos fácilmente. Entonces yo dije, pues voy a lanzar un curso, un entrenamiento práctico muy enfocado en lo que hacemos las agencias de aduana, lo que hacen las agencias de carga, lo que hacen las empresas transportadoras, lo que hacen los depósitos, ¿sí? Y lo que hacen las importadoras y las exportadoras para que estos jóvenes puedan entrenarse sin necesidad de ir a estudiar una profesional de negocios internacionales y poder enrolarse. Diseñé un pensum con ayuda de muchos amigos, colegas que me decían esto es importante, hice una convocatoria donde entraron 150 jóvenes y al final elegimos 21. ¿Por qué los elegimos? Por sus méritos personales, mano, porque son personas que a su corta edad son líderes sociales o tienen ellos mismos un proyecto de voluntariado donde apoyan a niñas a que tengan perspectiva diferente de la vida y sobre todo es más difícil para las personas de pronto que se crían en unos contextos económicos pues no tan prósperos, ¿sí? Cuando tienen, no sé, una educación de un colegio público, que vienen de unos contextos donde de pronto, no sé, se visten o se peinan de una forma que para las empresas no es adecuada, o por no tienen los estudios, pero ¿sabes qué tienen? Tienen las ganas, la actitud, tienen digamos que la gratitud de que si alguien les da la oportunidad, ellos realmente la toman y la aprovechan. Entonces yo quería hacer eso. Y el momento en que para mí surgió, es curioso, es un momento, yo siempre había querido hacer ese proyecto, pero mira que el año pasado tuvimos un problema con la DIAN grande, un problema grande que al final se resolvió. Y cuando se resolvió, mano, yo cerré los ojos y yo dije, pucha, yo tengo que devolverle esto a alguien. O sea,
me salvé de una quiebra o me salvé de haber tenido una situación económica muy difícil, ¿sí? Porque hay problemas que uno a veces sale y uno dice, uff, no sé cómo salí, pero yo me sentí liberada y yo dije, después de esto, yo tengo que devolver esto a alguien. Y la mejor manera de devolver, pues, es creando, para mí, es creando oportunidades. Y onboarding es eso, es una manera de crear oportunidades laborales en comercio exterior, que lo amo, no quiero dedicarme a otra cosa, me encanta este sector. Y siento que si las empresas de Colombia nos unimos a generar estas oportunidades, podemos generar una transformación social en Colombia, en lugares como Buenaventura, como Santa Marta, como La Guajira, como Cartagena. Hay mucho por hacer a través de este sector. Que totalmente, Lau, o sea, es increíble todo lo que se puede hacer y el impacto, gracias a Dios que nos conocimos y pude conocer de primera mano a los muchachos que hicieron parte de este programa, que son increíbles, son unos personajes, son unos adultos jóvenes, o sea, es como que hay un adulto en su cuerpito de adolescente, yo no sé, es como me inspiraron demasiado los contextos que han tenido en sus vidas, los han vuelto las personas que son hoy capaces de resilientes. Esa palabra se volvió como muy cliché, pero yo la amo porque es eso, o sea, son personas que logran salir de entre las cenizas y inspirar a otros. Y eso me parece hermoso porque no solamente tú estás inspirando, impactando la vida de ellos, sino que a través de su cambio y su impacto personal, ellos inspiran e impactan a las personas a las que lideran, a las personas a las que acompañan, ayudan, ¿sí? Porque muchos vienen de fundaciones que ayudan a otras personas, entonces como que uno dice, wow, es un ciclo de agradecimiento, es una cadena de agradecimiento unos con otros que finalmente se ve reflejado en un impacto social. Y puede que uno a veces uno diga, no, pues es que a veces la gente se imagina como un impacto social, como algo masivo, pero con que tú impactes a una persona ya estás haciendo un cambio impresionante, o sea, ya es algo que impacta el mundo, o sea, el mundo de esa persona. Y quiero saber cómo ya ir para ir cerrando estas ideas. ¿Qué le pudieras como aconsejar a todas estas personas, tanto del programa de onboarding, que igual ya les has dado mucho consejo, pero a las personas que quisieran pertenecer como a este proyecto, o a las personas que están en el sector del comercio exterior y que nos escuchan, para poder como ayudarles a entender cómo en cultivar esa mentalidad de liderazgo, esa mentalidad de consultor, de no solamente ser un operativo, sino también ser un líder, ¿sí? Porque finalmente eso es a lo que yo quiero llegar con esta charla y es cómo podemos extraer de una gran líder como tú esos consejos para estos próximos líderes para el país. Bueno, hay algo que antes de responderte esa pregunta no lo mencioné y es que onboarding es un círculo virtuoso. Yo lo creé a partir de un agradecimiento muy profundo que tuve con la vida por haberme realmente ayudado a salir de una situación. A veces tú como que no sientes como que yo quiero ayudar, pero no sé cómo, como que yo quiero hacer voluntariados, pero yo sé derecho aduanero, ¿qué puedo hacer con eso? Y es como, bueno, yo no sé de derecho aduanero, hablo de ti, pero es como, yo ¿qué puedo dar? O sea, es como, pues yo no sé construir casas, yo no sé, tampoco pues soy la persona más rica como para montar una escuela. ¿Desde dónde puedo yo aportar a la sociedad? Y onboarding es eso, es como que son personas que se encargan de venir y guiar, pues ellos hacen todo su proceso de estudio y de vincularse a una empresa. Entonces, qué lindo que uno pueda, a través de la experiencia de uno mismo, contarle a una persona cómo fue su camino en comercio exterior, porque para mí esto ha sido fácil, o sea, el que diga que es que entró a una agencia de aduanas así, no, eso todo amor y todo paz, pues no sería, no es verdad. Entonces ahí lo que yo busco, Manu, es que haya una cadena de favores, ¿sí? Que el mentor, a través de todo lo que ha recibido, le devuelva al aprendiz y el aprendiz, cuando aprenda y consiga trabajo, vuelva a onboarding como mentor, ¿sí?
como honrando la oportunidad que tuvo para que le abra camino a otras personas que vienen atrás. De eso se trata onboarding, es un círculo para mí virtuoso y desde ahí nació, desde eso. Y otra de las cosas, Manu, es que onboarding le metimos muchos, o sea, estos coaches que yo te cuento, que los psicólogos, el coach, todo eso lo trajimos al programa para que ellos no solo, es que comercio exterior no solo el aprendizaje de los conceptos, sino es cómo tú vas a afianzarte, a generar la credibilidad, la seguridad, para que el día que te vincules a una empresa, pues seas una persona segura, seas una persona que se comunica bien, seas una persona que sepa afrontar el estrés que genera este sector, que sabemos que es bastante alto. Y por eso pues es un programa que es profundo, va profundo a los aprendices, porque les genera un cambio interior, les revisamos cómo están sus relaciones con ellos mismos, con su familia, y desde ahí que ellos puedan empezar a sanar y a ser personas mucho más empoderadas. Entonces, derivado a eso, yo creo que las personas pues que tenemos éxito liderando equipos somos personas curiosas, ¿sí? Curiosas en todo, en el conocimiento. Yo, si no me sé un tema, pues lo estudio, voy, reviso, pregunto. Curiosas en la gente que trabaja con nosotros, ¿sí? En los clientes, en entender los clientes, qué hacen, por qué toman decisiones de esta forma, cómo es su actividad económica. Y la curiosidad, Manu, es súper importante y la mayoría de las personas muchas veces no desarrollan eso, como que nos quedamos en la superficie, ¿sí? Pero no vamos al para qué o entender la lógica de por qué se hace así, ¿me entiendes? No preguntamos, no hacemos las preguntas correctas. Entonces yo sí creo y los invito a que sean personas muy curiosas en el curso. Para mí el trabajo duro ha sido la clave. Yo digo que yo he trabajado, Manu, muchísimo, muchísimo. O sea, pucha, y yo sé que he sacrificado, he tenido que tomar decisiones de dejar de hacer ciertas cosas, pero yo le digo a mi equipo y los líderes que hoy tengo es que son personas que han redoblado esfuerzos, ¿sí? Y para muchos es como, ay, pues yo no me voy a quemar, yo no voy a dar más de mí. El tema del balance vida-trabajo es muy importante, pero yo creo que muchas veces cuando uno realmente quiere escalar y quiere ser exitoso, pues tiene que mostrar cosas que no todo el mundo está dispuesto a mostrar, ¿sí? En mi caso, yo no era, de verdad, no era la mente más brillante para reemplazar a mi papá, no era la que más sabía de comercio exterior, pero creo que sí tenía una disposición para trabajar, para comprometerme, para ser constante, para cumplir. Y esa ha sido mi fórmula, como trabajar si necesito más que los demás, más que mi equipo o a la par de ellos, para poder realmente estar a la altura y para poder ascender, no en cargo, sino en la vida. O sea, es como ir creciendo. Y lo tercero, creo que es estar pues muy alerta a la gente, al bienestar de la gente. Y no solo de la gente que lideras, Manu, de todo el mundo. O sea, cuando tú realmente siembras un entorno que es próspero, que es sano, que las personas se sienten seguras, cuando genuinamente te preocupas por el futuro de las personas, pues generas unos entornos realmente que se vuelvo al círculo virtuoso, como que la vida te va retribuyendo eso, ¿sí? Y también liderar como desde la vulnerabilidad y la transparencia. Yo a veces llego y digo, pues pucha, me puse a llorar enfrente de mi equipo. No sé si a ti eso alguna vez te ha pasado, pero no es que se sienta tan bien, pero hay veces uno también tiene que ser como que dejarse ir y soportarse en ellos, así como yo creo que estoy para ellos y sirvo para ellos, también hay veces que les pido perdón,
que reconozco que tomé decisiones erradas o que simplemente tengo días difíciles donde necesito que ellos me sostengan, ¿no? Entonces creo que eso también es importante, pero volviendo al tema del liderazgo, pienso que las personas debemos ser más curiosas. A mí mi fórmula ha sido el trabajo duro y constante y el cuidado de la gente, donde vayas. El cuidado del proveedor, por ejemplo, es vital. El cuidado de la gente que trabaja contigo, de sus familias. Eso genera pues unos índices de satisfacción en la gente que al final se te devuelven. De esta charla, esta conversación, que quedo con cosas muy bonitas, Lau. O sea, de verdad que te agradezco mucho por habernos abierto como tu corazón y las puertas como de tu vida a las personas que nos escuchan. Donde yo rescato lo siguiente. Primero, ser generosos con las personas, ¿no? O sea, tú eres una mujer muy generosa con todos, pero es una generosidad como desinteresada. O sea, sabes que tú estás abierta para recibir y para dar. Entonces es algo que rescato de ti como líder, que es algo que se ve, se evidencia. Pero de las enseñanzas que tú nos das, creo que para las personas que nos oyen es la disciplina y la constancia, o sea, la disciplina que te caracteriza, el interés genuino por las otras personas que te rodean y por tu equipo, el hacer parte del equipo y no solamente dar órdenes, sino hacer parte y crecer con ellos y preocuparte por ellos, es algo que también rescato de esta conversación. Conectar el propósito de vida con el propósito profesional, que finalmente se vuelven uno de los propósitos de uno. Eh, Creo que de las cosas que también rescato es el agradecimiento, porque eres una persona netamente agradecida y ese agradecimiento hace que, pues, se vuelva, es lo que tú dices, un círculo virtuoso. Es el círculo del agradecimiento que hace que las personas quieran invertir tiempo y esfuerzo en tus proyectos, que se pongan la camiseta y digan, "Muy pucha, vamos para adelante con Laura hasta la muerte". Este proyecto de onboarding a mí me inspiró un montón, a mí y a las personas que estuvimos ahí. Gracias por hacernos partícipes de este increíble proyecto, Lau, de verdad que es algo hermoso, que yo sé que ya impactó la vida de esas 21 familias, y no solo de esas 21 familias, sino también de los 21 mentores que acompañaron ese proyecto, o los mentores pues que te acompañaron y te hicieron crecer a estos muchachos, ¿no? Me queda es la duda, ¿se repetirá? ¿Habrá segunda promoción de onboarding? ¿Qué se espera para el 2026 para estos proyectos de Sí, liderazgo? Manu, mi sueño es hacerlo, expandirlo, ¿sí? Poder impactar más personas, pero como tú decías ahorita, a veces nos quedamos con esa ambición de yo quiero impactar y la ambición, pues si tú impactas 5 personas también estás haciendo un aporte enorme, ¿sí? Entonces, así sea con poquitas, o sea, con muchas, la idea sí es repetirlo. Hay cositas por replantear, es lógico, es el primer, digamos que el primer lanzamiento que hicimos y hay cosas que quiero ajustar, pero sí la idea es volverlo a hacer. Y estoy esperando que estos 21 chicos todos logren enrolarse en este mundo, ¿sí? Los 21 empezaron, los 21 terminaron y tú no te imaginas, Manu, lo felices que están de haber aprendido algo como el comercio. El comercio exterior es sexy, tiene vaina, dinámica, es interesante. Y yo me siento agradecida de estar en un sector que para los jóvenes es sexy, porque si estuviera en un sector donde todo el mundo dijera, uy, no, eso ya no, eso, la inteligencia artificial, eso, entonces pues yo diría, wow, pero yo creo que el comercio exterior para ellos es súper interesante. Sí va a haber segunda temporada y pues mi invitación aquí pues honrando esta oportunidad que tú me das de estar acá es sí, pedirle a todos los líderes que nos escuchan, Manu, que demos más primeras oportunidades, ¿sí? No sé si segundas, ya me siento como, sí, Joana Bamón, no, pero primeras oportunidades, pucha,
primeras oportunidades son muy, muy buenas de dar, no debería ser tan difícil para estos chicos, ¿sí? De estos contextos y a veces de contextos de universidad privada, conseguir una primera oportunidad, ¿sí? Es como que como líderes pensemos cómo era cuando empezamos en esto. ¿Cómo fue cuando tú empezaste en una empresa? Pues es que lo único que no nos enseñaron fue a leer y escribir, pero el resto nos enseñaron todo. ¿Quiénes no hemos pasado por ahí? Pero mira a dónde hemos llegado. Entonces, es como no darle la oportunidad a estos jóvenes, como no tomarte el tiempo para cultivar, ¿sí? Algo que puede convertirse en un potencial increíble y sobre todo a personas que están llenas de ganas de transformar su vida, de ganas de ser los primeros profesionales en su familia, de ganas de ser los primeros que dejen el legado de ser carpinteros y de pronto, no sé, porque ese es el legado que ellos traen, pero ellos quieren algo diferente, como yo quiero viajar por el mundo y yo quiero aprender y yo quiero visitar un puerto y eso, yo siento que los líderes tenemos la herramienta, como la llave de la puerta, ¿sabes? De nosotros depende abrirles la puerta a esas personas para que puedan a nuestras organizaciones y expandir su potencial. Yo tengo casos en Ciacomex y en las otras empresas que lidero, preciosos, man, preciosos, que yo atesoro y digo, Dios mío, qué lindo haber visto una persona con este crecimiento. Y no te digo, mira, yo dentro de esas 21 personas veo personas que van a llegar muy lejos. Y me gustaría que en algún momento, no sé, en 6 meses, en un año, poder entrar a entrevistarlos y ver su vida, cómo ha cambiado su mentalidad, para que podamos realmente ver dónde puede llevar esto, cosas como estas. Entonces, sí, esperamos la segunda temporada y una de las primeras que se enterará serás tú para que podamos hacer trabajo juntas. Gracias por todo tu interés y tu cariño, lo valoro muchísimo. No, a mí se me puso la piel así de gallina, me emocioné demasiado cuando tú dices el comercio exterior es sexy, es algo que me da mucha risa porque la gente del comercio exterior, yo digo, nosotros somos personas que tenemos algo, o sea, como dañado, o sea, como que nos gusta la adrenalina, nos gusta como la angustia, es como que tenemos algo que no tiene todo el mundo en nuestro sector, es demasiado dinámico, es una adrenalina todo el tiempo, es que tú no estás como en estática todo el tiempo, no, esto es un sub y baja de emociones increíble. Yo siento que los que se metan a este sector, los que se quieran de verdad hacer parte de esto, saben que van a tener una vida muy divertida, estresante, divertida, estresante, pero bastante dinámica. Sí, 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 sí. No, es que mañana tengo que hablar mucho, porque estaba como afónica. Y entonces yo le dije, es que voy a hacer un podcast, tal, y él me dice, ¿un podcast? ¿Cómo se llama el podcast? Entonces yo le dije, no, se llama Conversaciones Aduaneras, tal, no creo que lo conozcas, pues porque la que la gente conoce es como, pues Vos Podés, historias de vida, ¿no? Entonces me dijo, ¿aduaneras? Es como de contenedores y eso. Entonces yo le dije, sí. Me dijo, ay, ¿y uno cómo aprende eso? O sea, de una, como ese interés, ¿sabes? Entonces yo le dije, no, hay una persona que es abogada, que explica muchas cosas. Dijo, ay, ¿y cómo es eso y tal? Entonces empezó a mirar y me dijo como, ay, ella habla de Temu, de Dollar City. Entonces, Manu, el comercio pues no tenemos que complejizarlo tanto, es algo que está en el día a día como tú lo haces, ¿sí? Y que claro que cómo no va a ser interesante si es algo de lo que todos nos tomamos ventaja, de todos, digamos que vivimos de eso, ¿sí? Y yo le tengo mucho cariño al comercio exterior. En mi caso, desde niña, hay pan en mi mesa por el comercio. No hay nada más. O sea, mi papá y mi mamá eran funcionarios de la DIAN, creo que eso no lo dije. Y siempre hubo prosperidad, siempre hubo futuro, siempre hubo camino gracias al comercio. Entonces, pues, es un sector que aparte de ser sexy, de verdad genera riqueza, pienso yo, genera
abundancia y eso se lo agradezco mucho a este camino. Oh, totalmente. Este sector es rico por donde lo vean. Exacto. Ricas nosotras no, pero el sector sí. Lo seremos, Lau, te Sí. agradezco muchísimo, muchísimo, de verdad, por tu tiempo, por este espacio tan espectacular, por abrirnos tu historia, tu corazón, todo lo que de verdad nos has enseñado y lo que nos has inspirado hoy es invaluable, ¿sabes? Es invaluable y te agradezco muchísimo, muchísimo. Me gustaría que nos dieras como el último consejo, pues como final, o sea, como esto, después de vivir 30 y no sé cuántos años, 31, pues le aconsejo a las personas que están más atrás esto. Bueno, yo me voy con el de las personas. Yo pienso que entiendan bien la historia de las personas de las que se rodean, mano. A mí me ha funcionado eso. Tómense el tiempo de entender la historia de vida de la gente con la que trabajan, a la que lideran, a su jefe, ¿sí? Si hay un jefe que ustedes tienen que hace algo que a ustedes les molesta o que los deja perdido, empiecen a explorar cómo ha sido la vida de esas personas. Mira, yo encuentro unas respuestas alucinantes cuando me tomo el trabajo de sentarme con una persona y entender, es que, no sé, su madre se fue muy temprano de su hogar, su papá después se lo dejó a su abuelita, entonces él lo crió su abuelita, o tuvo un hermano con ciertas retos de salud. Cuando tú empiezas a conocer la historia de la gente y te tomas el trabajo, empiezas a entender sus comportamientos, ¿sí? Y lees desde ahí muy bien a las personas. Esto incluye a mis clientes, ¿sí? Cuando tú sabes que el agenciamiento aduanero es un matrimonio y yo con mis clientes pues empiezo a generar unos vínculos tan estrechos de incluso entender cómo ha sido su vida, su recorrido, y eso a mí me lleva a comprender y adaptarme muy bien a las personas. Y lo segundo, a esas personas y ese cambio de mentalidad que tú quieres generar, ¿sabes? Para que la gente también trascienda. Yo que siempre le digo a las personas que hagan cosas que no todo el mundo hace. ¿Cuánto están dispuestos realmente a invertir en ellos? Yo te digo, pues la gente dice, no, pues yo me voy de vacaciones y yo me desconecto. Yo digo, sí, está bien, a mí también me encantan las vacaciones, pero yo tengo pelados que dicen, no, yo me fui de vacaciones y aproveché para leer el proyecto de decreto. Y yo digo, interesante, no lo hace todo el mundo, ¿sabes? Pero cuando uno hace cosas que el resto de personas de pronto no hace porque generan un esfuerzo adicional, algunos sacrificios, ¿sí? Yo siento que uno empieza a cultivar eso. Y hoy, a mi edad, que me siento todavía pues súper joven, siento que he cultivado todo ese trabajo duro, intenso, comprometido y disciplinado que he hecho, porque ya puedo dedicarme a hacer cosas que me gustan más, puedo elegir lo que quiero hacer. Entonces, mi consejo es eso, trabajo duro y puro y ya después van a ver, ya después uno cosecha, ya después uno cosecha. Es mi experiencia y es mi fórmula, ¿no? No quiero decir que es la única, obviamente no, pero me ha funcionado a mí. No, pero totalmente. Y siento que esa experiencia es valiosísima, como te decía, invaluable, porque pues uno quisiera aprender de los líderes pues que lo inspiran a uno y que uno dice, ay, tan rico uno ser así, qué rico uno poder pensar y tener esto y vivir y pensar la vida así, ¿cierto? Entonces, tú eres un ejemplo para muchas personas que te seguimos, que te conocemos, que nos inspiras. Pues ya para finalizar el tema de la agencia de aduanas, donde consiguen a la agencia de aduanas, o sea, Comex es muy grande, pero tal vez hay gente que no la conoce, puede ser. ¿Qué hacen en una agencia de aduanas? Pues también hay gente que de pronto no sabe. Claro, no, yo sé, no todo el mundo sabe que es una agencia de aduanas y de los 21 chicos que entraban a onboarding, eran como, ¿qué hace eso? Es como una filial de la DIAN. Las agencias de aduana, hacemos que hayan proyectos o sea, hacemos que los proyectos de los
valientes emprendedores y empresarios se materialicen, mano. O sea, hacemos que las cosas pasen, generamos estrategias para que las mercancías se importen y se exporten de una manera de que ellos puedan estar tranquilos, ¿sí? Puedan acostarse a dormir tranquilos, sin dudas, y pienso que hacemos eso, generamos que las personas puedan transformar esos sueños en realidades, porque hemos tenido importadores que empezaron muy pequeños y pues con el apoyo, la asesoría, la consultoría también y el acompañamiento hemos logrado crecer juntos, ¿no? Empezaron siendo pequeñitos y hoy son empresas monstruosas, obviamente no gracias a nosotros, pero creo que la asesoría que nosotros damos puede catapultar a una empresa o la puede sumir en una crisis financiera. Entonces es una labor muy responsable. Nosotros pues somos los que legalizamos una mercancía cuando va a entrar al país y cuando va a salir, pero aparte de eso somos asesores, ¿sí? Para que los clientes puedan tomar decisiones entendiendo los riesgos, las consecuencias, las oportunidades. Y también, pues, lo que te decía, está hacia Comex, tenemos a cargo LOC, que es un agente de carga, es decir, transportamos mercancía de un país A a un país B. También estamos en Zona Franca, que es un lugar donde se puede almacenar mercancía o prestar servicios logísticos de algún tipo de acondicionamiento a mercancía para luego importarla al país o poderla reexportar. Y tenemos un hotel en Cartagena, un hotel corporativo, que está en una zona industrial, como en la zona portuaria de Cartagena, para los empresarios que viajamos de trabajo y nos queremos quedar en un lugar bueno, no tan caro y cerca a todos los, pues, a donde vamos a trabajar, al puerto, a la zona franca y demás. Entonces, eso es. ¿Y dónde nos consiguen? Pues en siacomex.com y en mi LinkedIn, que ahí te lo dejo, Laura Pinzón. Mi rol es ahora ser una persona más comercial, una persona más de generar contactos, sobre todo por onboarding, porque yo lo que quiero, Manu, es que haya, o sea, hay competencia en este sector, obviamente, como en todos, somos competencia, pero también que seamos aliados en cosas donde podamos ser aliados. Y si nosotros nos unimos como sector, con otras empresas podemos impactar, generar empleos, generar oportunidades, soluciones. Entonces, bueno, ese es uno de los planes que tengo para el 2026 todavía, generar más cohesión entre las empresas del sector, que me siento súper orgullosa, ¿sabes? Yo conozco gerentes y colegas que digo, ¡guau! ¡Qué tipazo! Cuando sea grande quiero ser como él. Me generan mucha admiración. Y me siento muy como, sí, afortunada de pertenecer a un sector así, sector que también cuida a la No, es que gente. nuestro sector es una belleza, es una maravilla. Yo amo demasiado esto. De verdad que es como que apasiona estar acá, ver cómo se cumplen los sueños de la gente que tú asesoras, de tus clientes, cómo se vuelve una realidad ese sueño que tenían de importar o de exportar y uno hacer parte como de esos proyectos, eso inspira, yo no sé, eso a mí me da 1000 años de vida, yo no entiendo por qué, pero es algo que me genera demasiada emoción. Y sé que pues empresas como la tuya, pues finalmente sin una agencia de aduanas yo no puedo, o sea, yo no sé la gente cómo puede hacer sin una agencia de aduanas. Hay autodeclarantes y yo les digo, ¿por qué no tienes un aliado de negocio? Más bien, y también no entiendo, Lauri, o sea, te admiro demasiado porque yo no podría tener una agencia de aduanas, o sea, el riesgo que tienen o sea, contra cualquier error es sancionable, cualquier cosa que cometan, o sea, la operación tiene que ser milimétrica, perfecta, pues pucha, o sea, el nivel de detalle y entre menos errores ustedes cometan, porque si no les cae la DIAN y si no les cae el cliente y por todo lado hay sanciones, Dios mío, o sea, la verdad, no puedo, ¿cómo haces? Sí, ya le hemos cogido el tiro, Manu. Al principio yo me quería volver loca, o sea, tuve episodios de estrés muy fuertes, pero ya con la vida, como que cuando sale un chicharrón, yo digo, yo sé que yo lo voy a resolver, o sea, yo sé que lo vamos a sacar adelante. ¿Cómo? No sé, pero han habido tantos, tantos,
donde tú piensas, de aquí no voy a salir, aquí me morí, el fin del mundo, al final no. Entonces sabes que cuando ya me llega un chicharrón, ya no digo, ya no empiezo por lo que empezaba antes, como ¡oh! El fin del mundo, no, ya digo como, no, tranquila que todo, esto se resuelve, empecemos a mirarlo, a desmenuzarlo. Uno aprende a tratar el estrés de una manera muy diferente con la experiencia, pero solo te lo da la experiencia. No, necesito más experiencia porque a veces yo digo, Dios mío, ¿cómo hacemos para ayudarle a esta gente o a los clientes, Dios? Pero en todo caso, no, Lau, de verdad, primero, admiración total, agradecimiento por ti, por este espacio, por todo lo que estás haciendo. Me parece que Dios te puso una labor increíble en el camino y es a través de toda tu experiencia y todos los recursos y las herramientas que tienes, cómo impactar vidas finalmente es lo que estás haciendo, no solo vidas, sino familias, contextos, entornos. Dios mío, es muy grande, o sea, es muy grande, es más grande que tú, es más grande que tú, de verdad. Y eso es hermoso, inspirador y te quiero agradecer. Muchas gracias por este espacio, Lau. Para mí es un gran honor poder tenerte aquí y a todas las personas que nos escucharon el día de hoy, de verdad, gracias por llegar hasta aquí, escuchar todo el podcast. Y yo sé que se inspiraron así como yo me inspiré. Y bueno, ya sabemos que no sé, como los hitos o esos puntos de liderazgo que nosotros rescatamos de Lau son la disciplina, la constancia, la generosidad, el interés genuino y el agradecimiento, que es como lo que más me llevo. Y pues ojalá algún día cuando yo sea grande sea como tú. No, ya llegaste a ser muy grande y eres muy chiquita, aparte. Admiración total, Manu. De vuelta, gracias y seguro vamos a hacer cosas muy lindas juntas. Así es, amén. Bueno, Lau, muchas gracias. Chao a todos, que estén muy bien. Gracias a todos. Chao, Manu.